Hola, vamos ahora a hablar de algunas generalidades de la arquitectura moderna. O sea, al hablar de arquitectura moderna nos referimos por lo general a la arquitectura desarrollada en el siglo XX. En el siguiente cuadro ustedes pueden ver un resumen muy, o sea, muy particular de lo que fue esa evolución desde la revolución industrial, pasando por los nuevos materiales, hasta el desarrollo del modernismo, que recuerden que no es la arquitectura moderna, sino que el modernismo es un movimiento previo, ¿verdad? Por ejemplo, Gaudí es modernista y Le Corbusier es moderno, son cosas distintas, pero digamos, pasan por ahí, ven en este cuadro hasta lo que sería el desarrollo de la escuela de Chicago. Entonces, figuras como la de Walter Gropius, Mies van der Rohe, Theo van Doesburg, el mismo Le Corbusier, eh, son los que en Europa desarrollan todo el sistema de lo que va a ser la arquitectura moderna. Y en Estados Unidos vamos a encontrar a la escuela de Chicago en principio, ya a finales del siglo XIX, y esa es una escuela muy poderosa que va a desarrollar todo lo que es la modernidad. Ellos están muy influenciados por Frank Lloyd Wright, por supuesto, y acuérdense que ahí también hay un personaje anterior que es Louis Sullivan, y ellos van a desarrollar todo lo que es la ciudad moderna, ya no solo la arquitectura como pieza individual, sino lo que es la ciudad. Y Chicago es una de esas ciudades que maneja toda esa transformación, bueno, porque además incorpora todo lo que es el sistema automotor, el desarrollo, todos esos desarrollos urbanos con los edificios de altura, con la incorporación del ascensor, o sea, las nuevas tecnologías que van a dar confort y van a permitir, sobre todo con el ascensor, que los edificios crezcan en vertical. Eso es muy, muy importante en el desarrollo de la arquitectura moderna, o sea, todo lo que son las ciudades modernas en el siglo XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa eh, también se aprovecha de estas nuevas propuestas de modernización, y Le Corbusier es el abanderado de eso con todas sus propuestas de la modernidad y con esas utopías que él desarrolla y que algunas las lleva a la práctica sobre el urbanismo moderno. Entonces se consolidan todas estas escuelas de arquitectura en el mundo, estas tendencias también, y eso es lo que conocemos como el estilo internacional.
El estilo internacional es, entre otras cosas, una masificación de la arquitectura moderna a lo largo y ancho de todo el planeta, pues, dejando de lado expresiones arquitectónicas locales y tradicionales, dejando de atrás lo vernáculo de alguna manera, aunque después van a haber muchos políticos que van a apropiarse de esa cosa vernácula para hacer propaganda política y desarrollar una cierta arquitectura en distintas ciudades. Entonces, esa es la primera globalización, la que se produce entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para decirlo de alguna manera. Y es porque además se desarrollan una cantidad de insumos de la construcción, se estandarizan las piezas, aparecen los nuevos materiales, que son, ya como ya habíamos dicho arriba, el concreto y el acero, y además se conocen o se estructuran bien y se dan a conocer los nuevos modelos y los procesos constructivos y se comercializan y se venden a gran escala en compañías transnacionales. Esto da como resultado la masificación de una arquitectura con características similares en todo el mundo, sin importar si los países son pobres o ricos, o son tropicales, o tienen 4 estaciones, si predomina el invierno o el verano. Y esta produce además una división que se va a acentuar más y va a definir todavía más esa arquitectura del establishment. Hay una arquitectura que es la arquitectura poderosa, la que tiene dinero, la que manejan los estados generalmente, o los gobiernos que tienen dinero y la desarrollan, y va a haber una arquitectura sin recursos económicos. Es una arquitectura del pobre o del ciudadano pobre, o si todavía no llega a ser ciudadano, que se traslada a las ciudades y las rodea, ¿verdad? Y deja en esas ciudades, o sea, tiene que vivir en esas ciudades porque esas ciudades son las que le dan la oportunidad de trabajar y llevar un poco de dinero y tener dinero para comer, y van a tener una arquitectura marginal. Ellos van a desarrollar una arquitectura, que son unas construcciones marginales, que están carentes sobre todo de los servicios públicos. Ellos no tienen agua potable, no tienen cañerías para recolectar las aguas servidas, las aguas negras, no tienen electricidad, no tienen mucho menos servicio de teléfono. Entonces, eso ellos lo van a ir adquiriendo de una manera improvisada, de una manera informal. Es como se roban los servicios, pero es que también el Estado les está robando el derecho a ser ciudadanos. Entonces eso pasa en general en todo el mundo, pero enfáticamente en América Latina. Porque en los países del primer mundo se desarrollan leyes de crecimiento urbano, se promueve la creación de viviendas y edificaciones para un desarrollo más equitativo de las distintas clases sociales. Entonces, París, Londres, Múnich, Bonn, Madrid, Barcelona, la misma Marsella, que es una ciudad tan conflictiva, y Milán, que es como una de las ciudades industriales de Italia, crecen y se desarrollan con una idea de mejorar las condiciones de la población. En los Estados Unidos también pasa eso. En los Estados Unidos hay ciudades muy importantes que se desarrollan después de la posguerra, como sucede en Michigan con la ciudad de Detroit. Michigan es el estado de Michigan que está frente al Gran Lago, que está por un lado Michigan y por el otro lado Chicago, en ese Gran Lago que parece que fuera un mar, porque casi que no se ven a la distancia los límites. Y Detroit es una ciudad que crece sobre todo con el desarrollo automotriz. Esa industria le da un gran desarrollo a Detroit, que después decae ya después para los años 70, ya Detroit se convierte en una ciudad, casi que una ciudad fantasma, empieza a decaer, y es ahora con la posmodernidad que Detroit se está recuperando. Después tenemos San Francisco, Nueva York, Chicago, como ya había dicho, entre otras ciudades, y el gran desarrollo que va a tener Los Ángeles, ¿no? que es muy importante para revisar. En América Latina, la modernidad llega con grandes desigualdades económicas y sociales. Entonces, ciudades como México o Sao Paulo, por ejemplo, crecen rápidamente en torno a la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial,
con diferencias sociales y urbanas, y lo mismo sucede en Venezuela. Caracas comienza a modernizarse antes de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 40. Caracas empieza a modernizarse, igual pasa con Maracaibo y algunas otras ciudades, Maracay, la misma Valencia. Y en la década de los 50, ese desarrollo se dispara, se acelera con el crecimiento económico producto de la actividad petrolera. Y entonces Caracas se transforma de aquella ciudad casi que colonial de los techos rojos o esa ciudad guzmancista en una ciudad moderna, una ciudad que tiene un gran empuje y donde va a prevalecer el desarrollo de la autopista. Entonces nosotros tenemos el pulpo, el cempié, todos esos animales que se desarrollan en vialidad y que le dan a Caracas ese carácter moderno, pero que a la vez dividen a la ciudad en dos, con la autopista, con la autopista del este, dividen a la ciudad, digamos, queda dividida la parte norte de la parte sur y no hay conexiones porque la autopista las divide. Y eso genera una cantidad de problemas de desarrollo urbano que todavía no hemos resuelto en el caso de nosotros, en el caso de Caracas. Hay otras ciudades que sí se dedicaron a resolver esos problemas. Entonces la modernidad se extiende por el mundo, unificando su apariencia con grandes edificios, con los centros comerciales, que es como esa nueva tipología arquitectónica, con las altas densidades y con una calidad a veces muy cuestionada, sobre todo en la vivienda masiva, la vivienda popular. Y aparecen los centros financieros, que son los que que manejan esa gran cantidad de dinero y pueden desarrollar esos edificios, esos impactantes edificios tan interesantes. Y crece esa cantidad de vivienda informal, que son los ranchos, las favelas, las chabolas, toda esa ciudad miseria que están al margen del establishment y de sus pautas de desarrollo, pero que además están con el establishment, están ahí, ocupando parte de ese espacio. ¿Por qué? Bueno, porque el establishment desarrolla su desarrollo, el establishment genera su desarrollo arquitectónico, pero queda por fuera la gente que le tiene que prestar un servicio, como sucede en Brasilia, por ejemplo. Y esa gente tiene que vivir cerca de Brasilia para poder trabajar, y tiene que comer, y tiene que estar ahí, y tiene que tener unos servicios que el Estado no les da. Entonces ellos se dan sus propios servicios a través de esa ranchificación de esas zonas marginales, esas zonas suburbanas, esas zonas, esos cordones que bordean la ciudad formal, digamos, de alguna manera. Entonces, la modernidad presenta dos caras. Una rutilante llena de edificios magníficos que exploran las posibilidades de una arquitectura de alta tecnología con importantes reconocimientos culturales y sociales, y otra pobre, carente de recursos tecnológicos, de cuestionable sanidad, de reducido confort. Son las dos caras de una misma moneda. Ante esta situación, para finales de la década de 1970 y con más fuerza a partir de la década de 1980, hay muchos sectores de la arquitectura, del mundo del quehacer arquitectónico, que empiezan a entender lo que está pasando y a reconocerlo como un error, como un problema de la modernidad. Y se suman a estas críticas de los filósofos. Todo lo que es la posmodernidad no comienza en la arquitectura. La posmodernidad comienza mucho antes y viene de la literatura y la filosofía. Y los arquitectos buscan integrarse en esa posmodernidad, tarde como siempre lo hacemos los arquitectos, porque no por un defecto intelectual, sino porque la arquitectura es la última de las artes, si la queremos ver como arte, que cambia. ¿Por qué? Porque involucra también la política, la tecnología, y porque hay que construirla y construir y después desbaratar lo construido para construir otra cosa físicamente es muy complicado, es muy difícil. Eso lleva mucho dinero, mucho trabajo físico, humano, o sea, eso no es fácil. Entonces, en la arquitectura, sin embargo, va a tener
una cantidad de críticas hacia la modernidad, se van a desarrollar las nuevas propuestas conceptuales que revisan la modernidad y que se conoce como la posmodernidad. Esa posmodernidad tiene varias caras, ella no tiene una sola manera. Digamos que las tendencias más conocidas son el de constructivismo, con la arquitectura de Frank Gehry, por supuesto, de Peter Eichmann, de Zaha Hadid, y la posmodernidad clásica, donde aparecen los trabajos de Venturi, de Michael Grave y de Charles Jane, y porque Charles Jane es además el teórico de la posmodernidad. Y hay un teórico también muy importante que reflexiona sobre lo que es el desarrollo de la arquitectura en la contemporaneidad y en el mundo moderno, que es Kenneth Frampton. Y él desarrolla un texto que se llama Hacia un regionalismo crítico. Texto que vamos a revisar en esta clase porque va a ser básico para poder comprender todo lo que pasa después. Ciudades. Entonces, esa es la primera globalización, la que se produce entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para decirlo de alguna manera. Y es porque además se desarrollan una cantidad de insumos de la construcción, se estandarizan las piezas, aparecen los nuevos materiales, que son, como ya habíamos dicho arriba, el concreto y el acero, y además se conocen o se estructuran bien y se dan a conocer los nuevos modelos y los procesos constructivos y se comercializan y se venden a gran escala en compañías transnacionales. Esto da como resultado la masificación de una arquitectura con características similares en todo el mundo, sin importar si los países son pobres o ricos, o son tropicales, o tienen 4 estaciones, si predomina el invierno o el verano. Y esta produce además una división que se va a acentuar más y va a definir todavía más esa arquitectura del establishment. Hay una arquitectura que es la arquitectura poderosa, la que tiene dinero, la que manejan los estados generalmente, o los gobiernos que tienen dinero y la desarrollan, y va a haber una arquitectura sin recursos económicos. Es una arquitectura del pobre o del ciudadano pobre, o si todavía no llega a ser ciudadano, que se traslada a las ciudades y las rodea, ¿verdad? Y deja en esas ciudades, tiene que vivir en esas ciudades porque esas ciudades son las que le dan la oportunidad de trabajar y llevar un poco de dinero y tener dinero para comer, y van a tener una arquitectura marginal. Ellos van a desarrollar una arquitectura, que son unas construcciones marginales, que están carentes sobre todo de los servicios públicos. Ellos no tienen agua potable, no tienen cañerías para recolectar las aguas servidas, las aguas negras, no tienen electricidad, no tienen mucho menos servicio de teléfono. Entonces, eso ellos lo van a ir adquiriendo de una manera improvisada, de una manera informal. Es como se roban los servicios, pero es que también el Estado les está robando el derecho a ser ciudadanos. Entonces eso pasa en general en todo el mundo, pero enfáticamente en América Latina. Porque en los países del primer mundo se desarrollan leyes de crecimiento urbano, se promueve la creación de viviendas y edificaciones para un desarrollo más equitativo de las distintas clases sociales. Entonces, París, Londres, Múnich, Bonn, Madrid, Barcelona, la misma Marsella, que es una ciudad tan conflictiva, y Milán, que es como una de las ciudades industriales de Italia, crecen y se desarrollan con una idea de mejorar las condiciones de la población. En los Estados Unidos también pasa eso. En los Estados Unidos hay ciudades muy importantes que se desarrollan después de la posguerra, como sucede en Michigan con la ciudad de Detroit. Michigan es el estado de Michigan que está frente al Gran Lago, que está por un lado Michigan y por el otro lado Chicago, en ese Gran Lago que parece que fuera un mar, porque casi que no se ven a la distancia los límites. Y Detroit es una ciudad que crece sobre todo con el desarrollo automotriz.
Esa industria le da un gran desarrollo a Detroit, que después decae ya después para los años 70, ya Detroit se convierte en una ciudad, casi que una ciudad fantasma, empieza a decaer, y es ahora con la posmodernidad que Detroit se está recuperando. Después tenemos San Francisco, Nueva York, Chicago, como ya había dicho, entre otras ciudades, y el gran desarrollo que va a tener Los Ángeles, ¿no? que es muy importante para revisar. En América Latina, la modernidad llega con grandes desigualdades económicas y sociales. Entonces, ciudades como México o Sao Paulo, por ejemplo, crecen rápidamente en torno a la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial, con diferencias sociales y urbanas, y lo mismo sucede en Venezuela. Caracas comienza a modernizarse antes de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 40, Caracas empieza a modernizarse, igual pasa con Maracaibo y algunas otras ciudades, Maracay, la misma Valencia. Y en la década de los 50, ese desarrollo se dispara, se acelera con el crecimiento económico producto de la actividad petrolera. Y entonces Caracas se transforma de aquella ciudad casi que colonial de los techos rojos, o esa ciudad guzmancista, en una ciudad moderna, una ciudad que tiene un gran empuje y donde va a prevalecer el desarrollo de la autopista. Entonces nosotros tenemos el pulpo, el cempié, todos esos animales que se desarrollan en vialidad, y que le dan a Caracas ese carácter moderno, pero que a la vez dividen a la ciudad en dos, con la autopista, con la autopista del este, dividen a la ciudad, digamos, queda dividida la parte norte de la parte sur, y no hay conexiones porque la autopista las divide, y eso genera una cantidad de problemas de desarrollo urbano que todavía no hemos resuelto en el caso de nosotros, en el caso de Caracas. Hay otras ciudades que sí se dedicaron a resolver esos problemas. Entonces la modernidad se extiende por el mundo, unificando su apariencia con grandes edificios, con una cantidad, con los centros comerciales, que es como esa nueva tipología arquitectónica, con las altas densidades y con una calidad a veces muy cuestionada, sobre todo en la vivienda masiva, la vivienda popular. Y aparecen los centros financieros, que son los que que manejan esa gran cantidad de dinero y pueden desarrollar esos edificios, esos impactantes edificios tan interesantes. Y crece esa cantidad de vivienda informal, que son los ranchos, las favelas, las chabolas, toda esa ciudad miseria que están al margen del establishment y de sus pautas de desarrollo, pero que además están con el establishment, están ahí, ocupando parte de ese espacio. ¿Por qué? Bueno, porque el establishment desarrolla su desarrollo perdón, el establishment genera su desarrollo arquitectónico, pero queda por fuera la gente que le tiene que prestar un servicio, como sucede en Brasilia, por ejemplo. Y esa gente tiene que vivir cerca de Brasilia para poder trabajar, y tiene que comer, y tiene que estar ahí, y tiene que tener unos servicios que el Estado no les da. Entonces ellos se dan sus propios servicios a través de esa ranchificación de esas zonas marginales, esas zonas suburbanas, esas zonas, esos cordones que bordean la ciudad formal, digamos, de alguna manera. Entonces la modernidad presenta dos caras: una rutilante llena de edificios magníficos que exploran las posibilidades de una arquitectura de alta tecnología con importantes reconocimientos culturales y sociales, y otra pobre, carente de recursos tecnológicos, de cuestionable sanidad, de reducido confort. Entonces, el desarrollo marginal de las ciudades es un desarrollo, digamos, perimetral, por lo general, dentro de las ciudades, aunque Caracas es un caso muy interesante dentro de lo que son los desarrollos de vivienda marginales o vivienda fuera de lo que son el establishment, ¿verdad? Porque Caracas tiene barrios metidos dentro de la ciudad. Entonces Caracas tiene una particularidad. Ustedes ven una urbanización, y dentro de la urbanización hay un barrio, o una urbanización y al lado hay un barrio más pequeño, más grande. Salvo el caso espeluznante de alguna manera de Petare, que es el barrio más grande de América Latina y que está en el extremo
en ese extremo este de Caracas, y que es tan grande donde hay gente que incluso jamás en su vida ha puesto un pie en la redoma de Petare abajo, por ejemplo, que no conoce la Urbina y que no conoce la Plaza Bolívar en el centro, ni muchísimo menos. En esta imagen podemos ver parte de ese Petare, que es descomunal. Podemos ver unas chabolas en Buenos Aires, para que ustedes vean que no hay prácticamente ninguna diferencia entre lo que es ese desarrollo marginal. Fíjense cómo se desarrollan ahí las viviendas de esa manera tan rudimentaria, pero donde digamos, los habitantes de esa zona resuelven su problema de vivienda y van creciendo ahí como pueden, pues. Fíjense, en la Ciudad de México, en Iztapalapa también, fíjense que digamos, hay una abertura ahí, ustedes ven ahí, para lo que son las aguas negras, y la gente lo que atraviesa son unas tablas para cruzar de un lado al otro, y vemos las favelas de Río de Janeiro, se ve atrás el Corcovado, se ve el Cerro del Corcovado, y delante se ven esa cantidad de desarrollo de ranchos marginales, que ellos llaman favelas, y que son esa situación se reproduce en toda América Latina. Toda América Latina tiene la misma circunstancia y el mismo desarrollo marginal. Esto ustedes no lo ven en Washington, esto ustedes no lo ven en Nueva York, esto ustedes no lo ven en Milán, ni lo ven en Londres. No es que ahí no haya pobreza, sí la hay, pero el desarrollo urbano se ha dado de otra manera. Y entonces ustedes no consiguen una gente que va construyendo sus casas como puede, al margen del gobierno, y el gobierno, por un lado, están ellos al margen del Estado y el Estado al margen de ellos. O sea, ahí hay un no querer hacer, no querer resolver el problema por parte del Estado. Pero la necesidad de que, o sea, es una gente que presta un servicio, una gente que trabaja, y entonces tú la dejas que viva ahí como pueda. Eso es lo que está pasando en el caso de América Latina. Son las dos caras de una misma moneda. Ante esta situación, ya para finales de la década de 1970 y con más fuerza a partir de la década de 1980, aumenta la voz de distintos sectores del quehacer arquitectónico que cuestiona a la modernidad. Se suman a las críticas de la situación mundial que hacen los filósofos y literatos y otros sectores sociales sobre la manera como se está desarrollando la vida, cómo se desarrolla la vida humana, y la cantidad de desigualdades sociales que se están desarrollando. Y hay como la incertidumbre, o sea, una de las características de la posmodernidad es la incertidumbre ante el devenir de la vida. O sea, nada es seguro, nada es certero, las cosas no hay la seguridad de que esté bien o esté mal, sino que hay una ambivalencia y hay un tratar de entender el sitio en el que se plantean las cosas, o sea, o cómo se plantean las cosas, o las situaciones, o sea, que las cosas no son blanco o negro, sino que hay una cantidad de matices entre ese blanco y ese negro, y que eso es muy importante a considerar. En ese ámbito se inserta la arquitectura en esta búsqueda y quiere desarrollar sus propuestas conceptuales con respecto a esa nueva situación, y va a revisar la modernidad, y es así que aparece, bueno, muy someramente se lo estoy diciendo, aparece lo que se conoce como posmodernidad. Por eso les dejo aquí este texto corto de Charles Jenkins, que es como uno de los principales teóricos de la posmodernidad, que él habla de la muerte de la arquitectura moderna y le pone fecha. Entonces léanse este texto para que ustedes vean allí lo que él está planteando, que es muy interesante porque además eso sí fija un punto de inflexión en lo que es el desarrollo de la arquitectura hacia lo que va a ser la arquitectura posmoderna. Entonces, en este cuadro vemos un resumen de las tendencias previas a la modernidad, digamos, desbocada o desatada que se desarrolla posteriormente. Entonces vamos a ver aquí tres tendencias. Una es los que buscan corregir los errores de la modernidad sin abandonar sus principios básicos, digamos.
En ese grupo está Tadao Ando, Richard Meyer, Gunther Benisch, Charles Gateway, John Hedjud, por ejemplo. Y ellos, por ejemplo, van a trabajar con la geometría, ellos van a mantener la limpieza de las formas, ellos son los minimalistas de alguna manera de esta fase arquitectónica. Después tenemos los que quieren hacer o los que hacen una nueva interpretación de la modernidad y se definen como los neorracionalistas, que son los que van a reinterpretar las formas, que van a tener mucha más libertad formal con lo que están haciendo, como Aldo Rossi o Matías Unger o Mario Botta, que tiene esa exploración formal y como esa evolución que va desde, digamos, Mario Botta trasciende desde la modernidad hasta el racionalismo y después hacia la posmodernidad. Y tenemos la tercera tendencia, que es la arquitectura high-tech, en la que encontramos a Norman Foster, por ejemplo, que además se ha mantenido ahí siendo posmoderno, pero dentro de esa tendencia high-tech y sustentable, que es lo que ellos quieren desarrollar, Richard Rogers, que también hace lo mismo, y Renzo Piano, y Santiago Calatrava, que aquí no lo nombro, pero que es uno de esos arquitectos que busca el high-tech en su arquitectura, que desarrolla busca lo high-tech en su trabajo. Ellos son estas tendencias, y por eso se las pongo aquí en este cuadro. Esa posmodernidad tiene varias caras, ella no tiene una sola manera. Digamos que las tendencias más conocidas son el de constructivismo, con la arquitectura de Frank Gehry, por supuesto, de Peter Eichmann, de Zaha Hadid, y la posmodernidad clásica, donde aparecen los trabajos de Venturi, de Michael Grave y de Charles Jane, y porque Charles Jane es además el, el teórico de la posmodernidad. Y hay un teórico también muy importante que reflexiona sobre lo que es el desarrollo de la arquitectura en la contemporaneidad y en el mundo moderno, que es Kenneth Frampton. Y él desarrolla un texto que se llama Hacia un regionalismo crítico. Texto que vamos a revisar en esta clase porque va a ser básico para poder comprender todo lo que pasa después.